Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julia Ospina y el día de hoy vengo a hablarles sobre las ideas de la modernidad. El texto del cual sale esta charla es un texto de Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán, que ha dedicado la mayor parte de su trabajo a trabajar la modernidad y la posmodernidad y entenderlo como este cambio social que ocurrió en un momento determinado de la historia. Si pensamos en las posturas teóricas, la modernidad puede ubicarse en diferentes momentos. Para algunos, como por ejemplo los historiadores o los economistas, la modernidad comienza desde el Renacimiento con la expansión del comercio y digamos como con el surgimiento del pensamiento humanista. Pero la modernidad de la cual trata Beck en su texto es la modernidad o el pensamiento moderno que se gesta durante la Ilustración. ¿Por qué es importante entender las ideas de la modernidad contemporáneamente? Porque a partir de ellas el cambio social que se gesta en el siglo XX nos ha llevado a que algunos antropólogos, historiadores y sociólogos denominen el momento contemporáneo como posmodernidad. Pero bueno, vamos a ver las ideas como más particularmente trabajadas. Primero que todo, Ulrich Beck dice que la modernidad se caracteriza por un proceso triple, es decir, ocurren tres cosas importantes en la modernidad. Primero que todo, un proceso de racionalización de la investigación científica que aceleró el proceso técnico. ¿Esto qué quiere decir? Durante la Ilustración, o si nos paramos en el periodo ilustrado, que es siglo XVIII, en Europa ya habían sucedido muchísimos cambios a nivel social. Primero que todo, ya a finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, muchas personas habían cuestionado toda la religión cristiana hasta ese momento. ¿Por qué la habían cuestionado? Por diferentes fenómenos, por ejemplo las pestes, como la peste bubónica, llevó a que mucha gente empezara a cuestionarse acerca de la fe. Es decir, la gente preguntaba, por ejemplo, ¿por qué Dios nos castiga si somos buenos cristianos y seguimos todo el dogma católico, digámoslo así? Mucha gente dejó de asistir a los cultos en general y todo este tipo de sucesos históricos hicieron que la gente empezara a cuestionarse pues toda la doctrina religiosa. Eso que llevó a que a finales del Renacimiento tuviéramos un evento importantísimo en la historia de Occidente que fue la Reforma Protestante, donde Martín Lutero, Calvino, John Knox, Enrique VIII, los ortodoxos empezaron a surgir como muchas corrientes diferentes de la Iglesia Católica, lo cual hizo que toda la doctrina y todo el pensamiento basado en principalmente lo que dictara la religión empezó a ser pues muy cuestionado. El segundo proceso importante que ocurrió fueron todas las independencias, revoluciones que empezaron a cuestionar también los regímenes monárquicos. Y eso, digamos que nos llevó a cuestionar el segundo gran poder que había como regido socialmente en la Europa occidental hasta este momento, y era que, pues, las monarquías absolutistas planteaban básicamente que los reyes eran los que tenían derecho divino a gobernar y a establecer las normas sociales. Cuando la gente empieza a cuestionar eso, pues empiezan a surgir otras formas de dinámica social como un mercado mucho más abierto, mucho menos regulado. Si la moralidad, por ejemplo, de la religión que evitaba que la gente estudiara los cuerpos o que los profanara una vez estuvieran muertos, pues ya esas creencias ya no estaban ahí, pues eso permitía, por ejemplo, el avance de la medicina. Con el avance de la medicina empieza a avanzar entonces todo este proceso científico liderado por todas las, digamos, ilustrados pues, del siglo XVIII, y surge el método científico, que es justamente hacer experimentos para comprobar algo. Eso adicionalmente requirió de eliminar el dogma de la religión en el sentido de que la religión explicó por mucho tiempo muchos de los fenómenos científicos y ahora la gente empezaba a buscar otras formas de explicar esos mismos fenómenos. Adicionalmente, o digamos como este segundo proceso,
podemos pensar en la democratización política que fomentó los derechos individuales. Como ya les había explicado anteriormente, empiezan a cuestionarse todas las monarquías absolutistas. Eso quiere decir que la gente pues ya no confiaba completamente en el derecho divino que tenían los monarcas pues para gobernar. Este cuestionamiento de los derechos divinos de los monarcas alentó a otras clases sociales diferentes como los burgueses a plantear nuevas formas de ejercer la política. Entonces ya no estaba en la cabeza de un solo monarca, sino que el surgimiento, digamos, de los regímenes democráticos fomentan este asunto de los derechos individuales. Entonces, si ustedes piensan que la Revolución Francesa en finales del siglo XVIII, no digo, a finales del siglo XVIII, se declaran los derechos del hombre, esto hace que la gente empiece a pensar también en el individuo como ciudadano y en el individuo que puede participar ya en las decisiones que se toman pues en marcos mucho más grandes. Y finalmente el tercer proceso que se da con la modernidad es un proceso de la racionalización de la producción económica y la liberalización del comercio. Si pensamos en este tercer proceso, podemos verlo también como el resultado justamente del cuestionamiento que se le hizo tanto al poder monárquico como a la religión. ¿Por qué? Porque justamente antes, piensen ustedes, finales de la Edad Media, o bueno, durante toda la Edad Media, la Iglesia Católica reguló el comercio de acuerdo pues a los intereses que se tenían territoriales o pues a los intereses políticos. Luego, desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa, los regímenes monárquicos también regulaban el comercio y la producción, principalmente. Podemos, por ejemplo, ver un ejemplo de Luis XIV. Luis XIV incluso llegó a regular no solamente la producción, sino el consumo de bienes en Francia, por ejemplo, durante su reinado. Entonces, pues cuando un rey dice qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe producir, pues en realidad la economía no es una economía liberal. Todo esto cambia después de la Revolución Francesa, cuando se consolida lo que podríamos entender como ya el capitalismo contemporáneo o moderno, y la gente pues ya no tiene gobierno ni religión que regule el comercio. Entonces la liberalización de la economía realmente lo que implica es, por ejemplo, la consolidación del capitalismo moderno, es decir, la producción en masa que busca además vender en masa y que la gente consuma en masa, pues ya que sin la regularización ni del gobierno ni de ninguna religión, pues esto puede ser pues mucho, o es un proceso que se da mucho más fácilmente. Entonces esto nos lleva, por ejemplo, a que la economía política por allá también en el siglo XVIII empieza a pensar que el mercado, por ejemplo, se regula solo. Uno de los economistas más renombrados que de pronto ustedes hayan escuchado hablar es Adam Smith, que este señor plantea justamente, por ejemplo, que el mercado se regula solo, en lo que él llama una mano invisible. Es decir, si la gente es competitiva y puede ofrecer productos que le gusten a la gente, van a continuar compitiendo en el mercado, pero si no, pues salen del mercado. Es decir, si no pueden ofrecer productos que sean consumidos, pues digamos que al mismo ritmo de lo que son producidos, pues salen del mercado. Entonces este triple proceso nos lleva pues como al contexto social en el cual se da o se gestan los cambios de pensamiento en la modernidad, pues como se conoce o como la trabaja Uriel Beck. Entonces, como les contaba, un evento importantísimo justamente para pues como la gestación de todas estas ideas modernas es la Revolución Francesa. Entonces acá les muestro yo un cuadro que en realidad se volvió símbolo de la Revolución Francesa, aunque Delacroix no lo pintó justamente, digamos, como en honor a la Revolución Francesa, sino
a estos rezagos que quedaron después de la Revolución Francesa ya en 1830, por ejemplo. Pero digamos que este cuadro tiene una fuerza simbólica importantísima que nos interesa también para entender las ideas de la modernidad que se gestaron acá. Entonces pensemos que este cuadro, por ejemplo, presenta varias cosas. Uno, ustedes tienen en el centro a la libertad, que es una alegoría, las alegorías existen desde el Renacimiento de esta forma y es que son pues presentadas como mujeres con ciertas características. Entonces ustedes tienen a la libertad que está guiando a un pueblo que está realmente en revolución. Pueden adicionalmente ver ahí ustedes en la parte inferior pues todos los cadáveres que deja pues la revolución, que podrían entenderse como la persona que o las personas que fueron sacrificadas para conseguir la libertad del pueblo, en este caso del pueblo francés. Pero este cuadro muestra unas cosas particulares y es que ustedes ven ahí, por ejemplo, el señor que está a mano izquierda de la libertad, que está vestido como un burgués y este representa como toda la parte social ilustrada, digamos la clase social ilustrada. Detrás de él ustedes ven a un señor que es básicamente un trabajador. Y al lado derecho de la libertad ustedes ven a un muchacho joven que también está como en la causa. ¿Qué quería demostrar de la acá? Que para conseguir la libertad debían incluirse todas las clases sociales dentro de una lucha, pues para conseguir la libertad y consolidar estos regímenes democráticos, que ya no estaban detrás de ningún derecho divino ni detrás de ninguna idea de un gobierno absolutamente centralizado y regulado, sino pues que en el que todos podían participar. Aquí también hay una imagen súper fuerte que es este hombre que está muriendo a los pies de la libertad y que la mira pues fijamente hacia arriba. Y lo interesante es que Delacroix pensaba con este señor representar justamente cómo la gente en ese momento histórico estaba dispuesta a dar todo para consolidar estas ideas de el individuo moderno, del Estado libre, de la sociedad equitativa en la que todos podían participar, en las que todos tenían voz y voto particularmente.